presenta Desafío Energético AESA, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Servicios para la Industria. Altamora Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta. Neuquén Pymes, Sociedad de Garantía Recíproca, financiamiento de calidad. Osvaldo, bueno, gracias por venir nuevamente. Ha sido una semana muy intensa, ¿no? Yo he escuchado y he visto que has estado en muchos medios explicando un poco este tema. Me quedé un poquito con lo que decías en la Cámara de Diputados cuando se votó la ley de bases, justamente el aspecto principal que era para estos desarrollos, que era el RIGI, ¿no? En el que también planteabas que habían algunos números buenos de la macroeconomía, pero que en el día a día el ciudadano común no estaba recibiendo algunas señales del gobierno positivas. Bueno, en ese contexto, ¿y cómo han hecho para llegar desde, digamos, ¿ha habido alguna cuestión política en esta aprobación de YPF de la provincia de Río Negro, o ha sido básicamente técnicamente esta decisión que ha sido tomada a través de estudios? Bueno, depende del relato. Si escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires y su relato, eso demuestra claramente la visión unitaria que tienen del país, ¿no? O que han tenido del país. Yo lo que no entiendo es cómo en algún momento se pensó en Bahía Blanca y no se pensó en diversificar la costa atlántica, por ejemplo, buscando la instalación de la planta de GNL en Punta Colorada o en Golfo San Matías. O sea, acá existe la presunción de que el gas y el petróleo, la materia prima que se produce en Neuquén, tiene que ser industrializado, agregársele valor en Buenos Aires. Así ha sido históricamente, con las grandes refinerías, con el polo petroquímico, con la planta de fertilizantes. Yo no he visto acá frigoríficos o mataderos en la Patagonia o discutiendo los gobernadores si traen la carne que se produce en la pampa húmeda para industrializarla aquí. Con lo cual este parece el mundo del revés, ¿no? Claramente cuando a él le tocó ser ministro de Economía de la Argentina, luego gobernador de Buenos Aires, y no pensó en la Patagonia, y nuestra responsabilidad como legisladores nacionales es pensar en la Patagonia, y así lo han hecho también nuestros gobernadores, ¿no? Lo ha hecho Alberto Beretinec, lo ha hecho Rolando Figueroa, Nacho Torres, Vidal de Santa Cruz. Nosotros tenemos una mirada federal, que creemos que es la que en definitiva va a sacar al país adelante. Seguir alimentando los grandes conurbanos que existen en la Argentina es lo que termina generando desigualdad muchas veces y esta pobreza extrema que tenemos, ¿no? Con lo cual creo que aquí la opción, lejos de la política partidaria, que es lo que discute hoy el gobernador de Buenos Aires, sino desde el punto de vista técnico, ¿no? Hoy ahora se comienza a discutir los aspectos técnicos, ¿no? Los informes que han surgido a partir de esta consultora que contrató YPF, el informe que salió ayer de la empresa Petronas. Petronas, seguramente, sí. Me parece que hay elementos objetivos, ¿no? Y la ley bases fue otro elemento objetivo, que lejos de cualquier mirada política, si yo hubiera contemplado las críticas que recibía aquí en Neuquén, algún legislador provincial llegó a decir que se avergonzaba del voto neuquino, pero ahora veo cómo hay solicitadas, veo en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, saludando la gran inversión de GNL en Punta Colorada. Bienvenidos. Bienvenidos. El capítulo 5 de la ley 27.742, que es de la ley bases, claramente era el camino que nosotros estábamos señalando, porque allí también está, Adrián, lo que fue la modificación de la ley 17.319 de hidrocarburos, donde se cambia el paradigma. Sí. Y esa lógica de ir hacia un país exportador, más allá de que por supuesto hay que garantizar el consumo interno, ¿sabés a qué se limitaba? A un concepto que se utilizó en un relato político que era el famoso autoabastecimiento. La ley sigue hablando de resolver el consumo interno. Sí. O sea, en todo caso, por una cuestión semántica, nosotros no íbamos a discutir en esa grieta nacional que ha hecho tanto daño. Con lo cual, la ley bases terminó siendo la cabecera de playa, ley bases que nada tiene que ver con el capítulo ganancias, que está en otra ley, que es la 27.743, sí, digamos, ¿no? Al que me opuse, por supuesto, pero también en esta lógica de embarrar la cancha, desde esa lógica política, lamentablemente se confundían las cosas. Vos en una sesión podés tratar hasta 10 leyes, si querés, que vos habilites
el tratamiento de una ley no significa que estés de acuerdo con la que sigue, claro, en el orden del día. Claro. Entonces creo que acá hay una ventana que se abre, Adrián, muy importante. Primero, el tema de la comunicación. Creo que es muy importante programas como este que se dediquen a la especialidad energía, porque eso le da objetividad. La palabra, por ejemplo, de Alex le da objetividad. La palabra de profesionales con los cuales y de los cuales nosotros nos nutrimos en la Ley Bases. Quiero contarte que junto a Gustavo Medele, junto a Alejandro Monteiro, definidos por el gobernador Rolando Figueroa, son con quienes nosotros trabajamos justamente los aspectos, por ejemplo, del régimen de grandes inversiones y también lo que fue la modificación de la ley de hidrocarburos. Sí. ¿Hubo una estrategia en conjunto desde el gobernador y en tu caso para poder generar las condiciones para que esto que estamos viendo hoy suceda? Creo que fortalecer la institucionalidad es una materia pendiente en la Argentina, ¿no? Dejando de lado cualquier diferencia político-partidaria, ¿no? Hay una minoría ruidosa de la política que ha criticado. Yo estoy convencido que la mayoría silenciosa piensa otra cosa. Y de hecho lo demostró el año pasado. El año pasado la minoría ruidosa de la política decía que había que votar un candidato a presidente, y la mayoría silenciosa eligió otra cosa. No estoy diciendo ni mejor ni peor, yo no estoy ni de un lado ni del otro lado de la grieta, porque tengo una mirada estrictamente provincial y de defensa de nuestro Neuquén y de nuestra Patagonia, sin entrar en esos fanatismos político-partidarios a nivel nacional. Y vos mirá la gran contradicción, porque aquellos que se oponían, por ejemplo, al RIGI, tienen una historia que fue muy auspiciosa y que les da un lugar en la historia muy bueno, como fue en el 2013 la firma del contrato con la empresa Chevron, por ejemplo, una inversión de más de 1.500 millones de dólares, hasta donde sé, esa inversión es de capitales estadounidenses, sí. Y se habló mucho de eso y gobernaba Cristina Fernández de Kirchner en aquel momento, gobernaba Jorge Zapag la provincia. Sí. Entonces digo, uno no tiene que tener doble moral para legislar, uno tiene que tener doble moral para gobernar, porque el mundo nos está mirando. Yo hace poquito estuve en Houston, en Washington, y allí había una mirada que se hacía sobre la Argentina que tenía que ver con su estabilidad política y su falta de previsibilidad jurídica, ¿no? Y por otro lado también la opinión de expertos sobre temas que desde el punto de vista político se pueden discutir en el Congreso. Y yo creo que la clave estuvo allí, en ese trabajo coordinado que se pudo hacer con personas ligadas al mundo del petróleo, del gas. Y también algunos decían, pero ¿cómo? ¿Ustedes solo piensan en el gas y en el petróleo? ¿Y el resto de la ley Bases, el resto del paquete de medidas fiscales? Mira, hoy el 70% del presupuesto de la provincia de Neuquén se compone por recursos que provienen de regalías o ingresos brutos del gas y del petróleo. Con eso funciona el Estado, con eso se pagan salario a docentes, a policías, a médicos. Y esto que vos decías al principio, ¿no? 400.000 barriles de petróleo día, 105.56 millones de metros cúbicos de gas día. Lo que decía Alex, esto tiene que duplicarse. Ahora, para poder duplicarse hay que extraerlo, pero para poder extraerlo también hay que transportarlo, pero también para transportarlo después hay que exportarlo. Sí. Eso genera divisas, eso genera ingresos, no solamente a las arcas nacionales, sino también a las arcas provinciales. Entonces yo creo, Adrián, que aquí ha sido un ganar-ganar, y por eso yo destaco también estos datos que vos brindás como periodista especializado en materia energética, porque también es importante la opinión de las empresas, y a las empresas no hay que tenerles miedo, ni hay que generar un esquema de demonización de las empresas, como por ejemplo puede ser Shell, como puede ser Vista, como puede ser YPF, como puede ser Petronas, como puede ser Chevron, todas las empresas que componen el mundo hidrocarburífero, porque yo estoy convencido que aquí es el trabajo del público con el privado, y también pensar, por supuesto, en nuestras pymes. Para pensar en nuestras pymes también es importante hacerlas competitivas, porque eso de alguna manera significa también ponerla a la altura de las circunstancias de las inversiones, y con esta idea que ha tenido el gobernador de la provincia de establecer, ¿por qué no?, un régimen de incentivo a las inversiones de las pymes neuquinas, por ejemplo, creo que se complementa muy bien con el RIGI sancionado en la ley Bases. Tengo una pregunta que te voy a pedir si puede ser breve, pero nos tenemos que ir a la tanda, pero la gente está enojada por el tema de las tarifas, ¿no? Del gas, de la energía eléctrica. Ya hemos hablado mucho del tema de la energía eléctrica, que en la provincia de
Neuquén, vos lo dijiste en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, todo lo que la provincia le aporta, desde hasta el porcentaje importante, más del 25% de la energía eléctrica de las hidroeléctricas. ¿Existía la posibilidad de que las tarifas pudieran tener un subsidio más importante, porque ahora está casi eliminándose en forma definitiva el subsidio, pero digo, ¿había alguna forma de evitar que las facturas llegaran a lo que llegaron a la gente común, al ciudadano que ya está muy golpeado, sin trabajo, con impuestos nuevos, con la restitución del impuesto a las ganancias? Digo, ¿había alguna posibilidad de evitarse eso en el Congreso a partir del tratamiento de la ley base? No había una posibilidad concretamente en la ley base de poder definirlo, porque el problema que tenemos a nivel nacional es la distorsión de las tarifas. Este es el problema más grave que tenemos, ¿no? Con lo cual yo, como definición, que la provincia de Neuquén y Río Negro se sienten con la Secretaría de Energía a nivel nacional, estamos trabajando para eso. Yo estuve en contacto esta semana con Rubén Echeverri por este tema, así que vamos a trabajar ahora la semana próxima en Buenos Aires para que finalmente Río Negro y Neuquén se puedan sentar concretamente para ver por lo menos lo que tiene que ver con nuestras dos provincias y con eje sobre esto que vos decís, el costo de la energía eléctrica en el bolsillo de la gente, ¿no? Pero ahí también te agrego un elemento de una reunión que estuve esta semana con varios referentes locales, donde por ejemplo hacen un planteo respecto de la composición de la tarifa en la ciudad de Neuquén, donde no es un dato que tenga chequeado, pero me lo pasaban ellos, según lo que ellos me transmitían, solo un 30% de la boleta de luz en la provincia, en la ciudad de Neuquén, se compone por energía eléctrica. El resto son todos agregados que no tienen que ver con el consumo de energía. Es decir, que hay quien paga 100.000, 30.000 es energía eléctrica, y el resto son otras cuestiones. Esto es lo que impuestos municipales, deuda con Camesa y el funcionamiento de la cooperativa. Exactamente, creo que hay un esquema tributario y de tarifas y de cobro de tasas, de tributos a nivel nacional que tiene que ser homogeneizado. Me parece que tanto el Estado nacional, provincial como municipales, si no se ponen de acuerdo en el cobro de tributos a la gente, en definitiva el bolsillo del trabajador es que termina pagando al Estado municipal, provincial y nacional. Bien. Pero bueno, siguiendo con los temas que tienen que ver con el Congreso Nacional, se habló de la reactivación de la planta industrial de agua pesada y está pendiente el tema de la resolución de qué va a pasar con las represas, ¿no? ¿Qué rol va a jugar la provincia de Neuquén? O mejor dicho, ¿qué rol le va a dejar jugar el gobierno nacional a la provincia de Neuquén? Es muy importante esa línea de trabajo que ha planteado el gobernador Rolando Figueroa respecto de que somos una provincia rica en cuanto a lo que tenemos en el subsuelo. Hoy solo el 8% de vaca muerta se ha aprovechado, o sea que nos queda un horizonte muy importante hacia adelante, con lo cual también eso trae aparejado déficit social, o sea, tenemos déficit social en la provincia. Esto que decías vos recién, es impensado que en una provincia como Neuquén no tengamos en algunos barrios gas o electricidad, ¿no? O los costos que se paga por la energía en nuestra provincia. Son materias pendientes por las cuales hay que trabajar. Respecto de lo que es la PIAP, la planta de agua pesada, hemos tenido contactos con su representación sindical. Yo estuve reunido hace un mes aproximadamente con ellos en Buenos Aires. Ha surgido ahí una ventana, aparentemente China está teniendo problemas con la provisión de agua pesada desde Irán y de otros países, con lo cual allí hay algunas empresas interesadas en poder trabajar esto. Pero también hay una idea de poder reconvertir la planta, ¿no? Por ejemplo, a una planta de fertilizantes, que es lo que nos han explicado técnicos como por ejemplo el ingeniero José Brillo, que es un entendido en la materia. También es cierto que hoy la planta está recibiendo mantenimiento mínimo en función de que no decaiga esa infraestructura, pero también es una planta que es cierto que tiene muchos años, esto los trabajadores también lo manifiestan cuando hablan, con lo cual también es cierto que hay cuestiones de refacción que seguramente habrá que hacer, pero es un tema del cual nos estamos ocupando desde el lugar que nos toca como legisladores, claro, ¿no? Claro. Es algo que no podemos nosotros avanzar decididamente sin el trabajo conjunto con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional. Y lo último que preguntabas respecto de las represas, nosotros estamos pidiendo
lo que decía, ¿no? Que sea parte tanto el gobernador Figueroa como el gobernador Beretilnec por aquellas represas que compartimos, donde uno de los ejes sea justamente el tema del valor de la energía, pero insisto también, si esto no se hace un trabajo conjunto con el EPEN, no se hace un trabajo conjunto con con CALF, va a ser muy difícil, porque insisto, las facturas traen muchos ítems que no tienen que ver solo con el cobro del consumo de energía. Entonces, por más que vos ahorres energía o por más que se subsidie la energía eléctrica, si vos luego le agregás ítems que no tienen que ver con la factura propiamente dicha o el consumo del usuario, eso también termina encareciendo, por supuesto, la factura de luz que terminas pagando. Gracias por venir, Osvaldo. Presentó Desafío Energético AESA, Ingeniería, Fabricación, Construcción y Servicios para la Industria. Altamore Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta. Neuquén Pymes, Sociedad de Garantía Recíproca, financiamiento de calidad.